Bueno, entonces he comenzado a hacer a hacer la grabación de este CIPAS y lo que vamos a hacer ahora entonces es que les quiero dar entonces la orientación de cómo es que están los ejercicios obviamente en la guía, ¿cierto? Es algo que ustedes deben hacer o bueno, que está a su alcance y es lo primero que deben revisar, ¿cierto? Ustedes tienen 3 documentos, creo que, bueno, 4 documentos, ¿cierto? 4 documentos a su alcance que son esos 4 que tenemos aquí, ¿cierto? Anexo de los ejercicios, ¿cierto? De la tarea 1, la guía para el desarrollo de la tarea, obviamente la plantilla para que puedan desarrollar la tarea y está también la guía de actividades y rúbrica de evaluación, ¿cierto? Entonces, son los 4 documentos que están a disposición o están disponibles para ustedes en esta tarea, ¿cierto? En la tarea 1. Ahora, si revisamos entonces el anexo 1, que es los ejercicios para resolver, ustedes saben que lo primero que deben hacer es ir, ¿cierto? Al foro de discusión de la tarea 1 y escoger su respectiva letra. Entonces, ustedes no pueden escoger, pues, letras distintas, ¿sí? Eso está bien especificado en el foro, ¿cierto? En el mensaje del foro de discusión, o sea, donde se le abrió la actividad, ¿cierto? Para que ustedes participen con la elección de la letra y también pues hagan sus aportes de los avances en la solución de los ejercicios, para que nosotros como tutores podamos hacerles sus respectivas realimentaciones. Y así cuando entreguen entonces el trabajo final en el entorno de evaluación, pues tengan una buena calificación. Eh, entonces, bueno, esta es una tablita, es un modelo de una tablita que ustedes pueden usar, ¿sí? Y donde pueden entonces escribir cada uno, bueno, el estudiante va escogiendo la letra. Entonces, por ejemplo, supongamos Camila, ¿cierto? Camila escoge la letra A, ¿sí? Entonces, publica su mensaje allá en el foro y cuando ingresa otro estudiante, pues ya sabe que tiene solamente las letras disponibles para escoger, van a ser entonces de la B a la E, ¿cierto? Y después, si ingresa, supongamos, José, ingresa y escoge la letra B. Entonces, posteriormente, si ingresa otra estudiante, solamente van a tener las posibilidades para escoger la C, la D o la E. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Entonces, es importante hacer la elección y hacer la publicación de la letra. ¿Por qué es importante eso? Bueno, pues porque ustedes, con esa elección, ustedes van a resolver entonces la letra correspondiente al ejercicio, ¿cierto? Que escogieron. Entonces, si escogieron la A, por ejemplo, entonces Camila escogió la A, entonces Camila resuelve el ítem A del ejercicio 1, como aparece aquí, ¿cierto? Aquí tenemos el ejercicio 1 y Camila va a resolver el 1A, ¿cierto? Y va a resolver también el 2A, ¿cierto? Entonces en el ejercicio A, Camila nuevamente resuelve el 2A, ¿sí? Entonces cuando se elige la letra, ¿cierto? Camila, por haber escogido la letra A, entonces va a elegir, él va a resolver el ejercicio 1A, el 2A, el 3A, el 4A, ¿cierto? Y en ocasiones, si hay más ejercicios, bueno, el 5A y así sucesivamente. ¿Está bien? La guía de los ejercicios es importante que ustedes pues la lean con cuidado, ¿cierto? De forma detenida, ¿cierto? En detalle, porque entonces la guía es la que les da las pautas de cómo es que ustedes deben resolver los ejercicios. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, aquí dice el trabajo inteligente requiere una planeación efectiva, tenemos una proposición simple, tenemos, bueno, aquí tenemos 3 proposiciones simples, P, Q y R, ¿cierto? Y nos piden entonces, y nos dan esta simbolización, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer con esa simbolización? Bueno, pues entonces aquí en la parte inferior nos dicen que a partir del argumento que se haya seleccionado debe dar respuesta a los siguientes ítems. Primero, se debe escribir la proposición compuesta en lenguaje simbólico, se debe generar la tabla de verdad manualmente y también usando el simulador de lógica de la UNAD. Y además de eso deben realizar un video de 5 minutos máximo, ¿cierto? Y deben seguir obviamente estas especificaciones. Si ustedes no siguen esas especificaciones, pues entonces el tutor va a tener que tal vez reducir la puntuación máxima otorgada al video, ¿cierto? Bueno, entonces primero, la primera condición dice que el estudiante hace su presentación personal básica en inglés, siempre, ¿cierto? Nombre, edad, ciudad donde vive y programa en donde
se está matriculado, ¿cierto? Bueno, entonces eso es bien simple, ¿cierto? Y explica en forma detallada en cómo realizó el ejercicio 1 de la tarea escogida en español, ¿cierto? Entonces lo único que debe hacer en inglés, pues es decir su nombre, ¿cierto? My name is John Freddy, mi edad, entonces I am 36 years old, la ciudad, I am from, bueno, Ibagué, ¿cierto? Y programa donde estudio, entonces I am study mathematics, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es solamente decir esas frasecitas y listo. Ahora, el lenguaje, el estudiante debe agradecer, aparecer en la grabación de frente. Es importante entonces, ¿cierto? Que ustedes aparezcan en la grabación del video, o sea, que sean ustedes mismos, ¿sí? Eh, o sea, que se identifiquen en el video, que los podamos reconocer, ¿cierto? Y aquí dan algunas, en el ítem 3 nos dan algunas orientaciones de cómo pueden realizar el video, ¿cierto? Lo pueden hacer inclusive en la herramienta Teams, ¿sí? Lo pueden realizar en Teams, que es esta herramienta en la que estamos usando ahora, ¿cierto? Yo estoy, obviamente, proyectando la pantalla, ¿cierto? Pero también puedo abrir la cámara, ¿cierto? Entonces, como lo veremos, aquí estoy yo. Hola, muy buenas noches. Entonces, aquí podemos ver que yo puedo proyectar la pantalla, ustedes están viendo el ejercicio y también me pueden ver a mí. Entonces, es así que ustedes pueden hacer y estoy grabando estas cipas. Entonces, así ustedes lo pueden hacer también, ¿cierto? Ustedes pueden ir hablando, pueden señalar con el cursor su solución del ejercicio, que la van a tener obviamente en formato Word o PDF, y además la pueden explicar, ¿cierto? En detalle. Bueno, voy a cerrar nuevamente la cámara, les pido excusas. Creo que el internet funciona mejor, no queda tan pesada la llamada si cierro la cámara, ¿cierto? Bueno, les pido nuevamente, bueno, les hago obviamente la observación, ¿cierto? Si tienen dudas puntuales de algún ejercicio, por favor, me las hacen, ¿cierto? Me las dicen para solucionarlas. Listo, entonces en este ejercicio entonces tenemos, bueno, están así y cada ejercicio, entonces el ejercicio 2, por ejemplo el ítem A, dice los estudiantes están leyendo un libro y los maestros están preparando la clase. Luego, y los estudiantes no están leyendo un libro o los padres están en una reunión. Entonces los maestros están preparando la clase o los padres están en una reunión. Entonces esto es el ejemplo de un argumento, obviamente, en su lenguaje natural. Y lo que va a pedir el ejercicio, entonces está aquí en la parte inferior, y lo que pide el ejercicio obviamente es definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen en el argumento, identificar los conectores, construir el lenguaje simbólico correspondiente, ¿cierto? Y además de eso, determinar, obviamente, si el argumento es una tautología, contradicción o contingencia. Para hacer eso, entonces pueden usar el simulador, perdón, de la UNAT, ¿sí? O sea, hacer la tabla de verdad del argumento, de la simbolización del argumento que ustedes han determinado. Bueno, y así continúan los otros ejercicios, ¿cierto? El 3, nuevamente están las letras correspondientes y al final están lo que deben hacer, ¿cierto? Y el cuarto ejercicio también, el cuarto ejercicio tal vez sea el que tiene más detalles, ¿cierto? Porque hay que hacer una, a partir de la expresión simbólica seleccionada, deben definir las proposiciones simples, ¿cierto? Ustedes tienen libertad para definirlas, pero eso debe ser dentro de un contexto académico-social y las proposiciones simples deben contener obviamente un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces aquí nos dan un ejemplo. Miren que el ejercicio 4 inclusive tiene un ejemplo. Entonces, ustedes escogen dependiendo de la expresión, ¿cierto? Que les han dado, la expresión simbólica, que por ejemplo en el ítem es este que tenemos aquí, en esa aparecen 3 proposiciones, P, Q y R, ¿cierto? Entonces deben escoger 3 proposiciones. Entonces en este caso tendríamos P, Q, R, y después de eso, pues de acuerdo a la simbolización que tengan, pues construyen el lenguaje natural, ¿cierto? O sea que es muy parecido a lo que se hizo en el ejercicio 1, en esa parte. ¿Está bien? Sin embargo, bueno, aquí deben escoger
Sujeto, predicado, a partir de la expresión. Espera que me perdí aquí un momento. Ah, bueno, reemplazar las expresiones simbólicas, ¿cierto? Llevarlas al lenguaje natural, que era lo que yo les estaba diciendo ahora, ¿cierto? Las proposiciones simples obviamente deben ser creadas por ustedes. No, pues nosotros vamos a revisar en detalle si hay obviamente alguna copia, algunos ejercicios, ¿cierto? Eso no es correcto. Además tenemos pues herramientas que nos permiten detectar si los trabajos son copia o no. Entonces eso es para, bueno, para alertarlos de que es algo que ustedes deben tener en cuenta, porque pues un trabajo que es copia pues va a tener una nota, una calificación 0. Ahora, deben completar la tabla de la demostración, ¿sí? Esto es bien importante porque es algo que tal vez, bueno, creo yo que es tal vez la parte un poquito, bueno, más difícil, ¿cierto? El ejercicio es completar la tabla de la demostración. Del argumento, obviamente, mediante las leyes de inferencia. En los grupos de Teams y les hemos compartido, ¿cierto? Información sobre las leyes de inferencia. Un resumen de las leyes de inferencia, obviamente, que ustedes pueden usar para resolver esos ejercicios. Obviamente el argumento para que la demostración sea correcta o se pueda realizar, pues debe ser una tautología. Para tener en cuenta, bueno, aquí les dan algunas observaciones, ¿cierto? Entonces observamos que el anexo 1 tiene todos los ejercicios, ¿sí? Como ustedes los deben considerar. Bueno, escoger y obviamente resolver. Ahora, el anexo 2, ¿cierto? Que es la guía para el desarrollo de la tarea 1, les dan unos ejemplos, ¿cierto? Y tienen un ejemplo, ¿cierto? Son ejercicios ejemplo muy similares a cada uno de los que ustedes van a tener allá, ¿sí? Entonces observemos que en el anexo 2, bueno, tienen los ejemplos, ¿sí? Otra cosa importantísima que yo les sugiero es que ustedes revisen en detalle el Padlet, ¿sí? El enlace Padlet que aparece en el mensaje de apertura del foro de discusión de la tarea 1, ¿sí? Porque allí en ese enlace Padlet hay inclusive videos donde se resuelven ejemplos muy similares a los que ustedes tienen en la tarea, ¿cierto? La tarea 1. Entonces miremos este primer ejemplo, donde se presenta, obviamente, un ejemplo, o en este ejemplo que se presenta, pues, tres proposiciones, ¿cierto? Y se presenta el lenguaje simbólico, ¿sí? Y lo que pide el ejercicio, obviamente, es construir el lenguaje natural correspondiente a ese lenguaje simbólico. Entonces, miremos en detalle eso. ¿Está bien? Entonces, observemos. Tenemos esas tres proposiciones, ¿sí? Esas tres, P, Q, R, S, perdón, P, Q y R, son proposiciones simples. ¿Está bien? Y esta de aquí es la simbolización de un argumento, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos aquí es una simbolización, ¿sí? Y lo que pide el ejercicio es construir el lenguaje natural con esas tres proposiciones correspondiente a esa simbolización. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces, observemos esto. Perdón. Un momento, por favor, que me salí sin querer. De la presentación. Listo, ya volví. Entonces estamos aquí, ¿cierto? Entonces aquí estamos y tenemos entonces esa simbolización y tenemos esas tres proposiciones. Ahora, la simbolización de ese argumento entonces es la que tenemos ahí en la parte inferior, ¿sí?
Entonces observen que el argumento de la simbolización tenemos P, sí solamente sí, entre paréntesis tenemos no Q y R, ¿cierto? Entonces, P, vamos a comenzar con P. Entonces P es esta proposición, ¿sí? P es Sofía, ¿cierto? Domina la técnica vocal con facilidad, ¿cierto? Esa es la proposición P que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces esa sería P. Luego, sí, solo sí, que está resaltado en amarillo, es nuestro conectivo, ¿cierto? Ahora vamos a analizar la siguiente proposición, ¿cierto? Entonces luego está entre paréntesis no Q y R, ¿cierto? No Q, ¿cómo quedaría la proposición Q negada, ¿cierto? Pues tenemos Q, arriba te dice Sofía controla adecuadamente, ¿cierto? La respiración, ¿sí? Entonces, ¿alguien me puede decir cómo sería la negación de esa proposición? Espera, yo miro a quién le pido el favor que me diga. Gloria Isabel, ¿me podrías decir cuál es la negación de esa proposición? ¿Tú tienes alguna idea? No Q sería igual a qué. No, no la entendí. Bueno, entonces mira, tenemos la proposición simple Q, ¿cierto? La proposición simple Q nos dice Sofía controla adecuadamente la respiración. ¿Cuál será la negación de esa proposición? Eh, que la de donde dice que Sofía no controla adecuadamente la respiración. Sí, ¿cómo será la negación de esa proposición? Eh, Negarla es decir, o sea, lo contrario, es decir, bueno, es decir, bueno, es negarla, o sea, decir, por ejemplo, si a mí me dicen, si yo digo, hoy fui al centro comercial y compré un par de zapatos, entonces supongamos que mi hermano llega y dice, no, John Freddy, eso no es verdad, ¿sí? ¿Por qué? Entonces él me dice, John Freddy, usted no fue al centro, ¿cierto? O usted fue al centro y no compró el par de zapatos, o no, o no fue al centro a comprar el par de zapatos, ¿entiendes? Eso es negar la proposición. Entonces, ¿cómo quedaría la negación de esa proposición? Sofía no controla adecuadamente la respiración. Correcto, muy bien, excelente, exactamente. Eso es negar una proposición simple, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría Sofía, ¿sí? Perdón, Sofía, no, ¿cierto? Que es la negación, controla adecuadamente la respiración, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Listo? Entonces ya tenemos la negación de Q, ¿sí? ¿Hay más negaciones? No, ¿cierto? Entonces solamente sigue R. Entonces, ahora, ¿sí? Entonces tenemos la siguiente proposición, la negación de Q, ¿cierto? Sofía no controla adecuadamente la respiración. Y el símbolo I, ¿cierto? Está asociado, o la conjunción está asociada con la letra I, ¿cierto? Siempre va a ser así. Y nuevamente tenemos la proposición R. Bueno, entonces la negación de la proposición Q está en color verde, ¿sí? Y aquí entonces la última proposición que es la R está en forma afirmativa, entonces dice utiliza correctamente la resonancia, ¿cierto? ¿Está bien? Aquí la proposición R obviamente está haciendo referencia a Sofía, ¿cierto? Entonces Sofía debería estar así. Sofía utiliza correctamente la resonancia. Solamente que en el lenguaje natural, cuando uno tiene, por ejemplo, P y Q, por ejemplo, si yo digo, yo voy, bueno, o Pedro va al centro comercial, ¿sí? Y compra un par de zapatos.
¿cierto? Y después digo, Pedro fue al centro comercial y también compró una camisa. Entonces, cuando yo voy a decir la conjunción de los dos, entonces no voy a decir Pedro fue al centro comercial y compró un par de zapatos y Pedro fue al centro comercial y compró una camisa. No es así como nosotros hablamos en nuestro lenguaje natural. Lo que nosotros decimos es Pedro fue al centro comercial, compró un par de zapatos y una camisa, ¿cierto? Entonces hay una parte del lenguaje de la proposición pues que lo quitamos. Eso es lo que sucede aquí. La proposición R realmente sería Sofía utiliza correctamente la resonancia, pero la primera, o sea, aquí donde colocamos Sofía, ¿cierto? Entonces Sofía no controla adecuadamente la respiración y utiliza correctamente la resonancia, ¿cierto? Ya está haciendo una escritura correcta, ¿cierto? En el lenguaje natural de lo que son esas proposiciones simples Q y R. Observamos que lo que está resaltado entonces son los conectivos, ¿cierto? Entonces aquí, solamente para aclararlo, es un verdecito, ¿cierto? El sí, solo sí, ¿sí? Es esa flechita, ¿cierto? En doble sentido. El no, pues entonces hay varias notaciones para el no, pero aquí como lo estamos usando, es como ese pedacito rectangular, ¿cierto? Ese símbolo rectangular que estamos colocando ahí. Y el i, ¿cierto? Que es la conjunción, ¿cierto? Es el símbolo que se escribe así, como una n, bueno, como un ganchito hacia abajo, ¿cierto? Entonces tenemos esa simbolización. Y eso es lo que ustedes deben revisar en cada uno de los ejercicios. Entonces en el ejercicio 1 ustedes les van a dar las proposiciones simples y van a tener entonces el lenguaje simbólico. Y ustedes deben escribir el lenguaje natural correspondiente a ese lenguaje simbólico. ¿Sí? Es posible entonces como ahora que sus proposiciones simples tengan negaciones, entonces las deben determinar, ¿cierto? Así como lo hicimos en este caso para determinar la negación de Q, ¿cierto? Teníamos la proposición simple que era Q, Sofía controla adecuadamente la respiración, pero en el lenguaje simbólico teníamos no Q. Entonces debemos saber cómo es que debe ser representada no Q o la negación de otra proposición para escribirla correctamente en el lenguaje simbólico. ¿Está bien? ¿Tienen preguntas de lo que he hablado? ¿O no me han entendido absolutamente nada? Por favor, sean sinceros. No entendí, qué pena, no entendí la de R. ¿No entendiste la de R? No, por favor. Bueno, ¿tú entiendes por qué yo escribí en azulito claro ahí, utiliza correctamente la resonancia? Al final en el lenguaje Eh, natural, este es el lenguaje natural, ¿sí? Esto que tenemos aquí, sí, ese es el lenguaje natural, ¿sí? sí, que Y porque entonces este Pedro, lenguaje natural, bueno, listo, lo que yo te decía. Lo que pasa es que una proposición debe ser, obviamente, debe tener siempre un sujeto. Entonces, esta proposición R, como está en la parte superior, o sea, R dice utiliza correctamente la resonancia, pues eso no es una proposición. Para que sea una proposición debe decir quién hace, o sea, quién es el que utiliza correctamente la resonancia. ¿Sí? O sea, el documento en realidad tiene un error. ¿Sí? El documento debería decir Sofía utiliza correctamente la resonancia. ¿Está bien? A eso es que yo voy. Y entonces aquí o sea, debería ser R, debería ser Sofía utiliza correctamente la resonancia, así como yo lo escribí aquí, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que aquí, si R, entonces miran a lo que yo voy. Yo realmente estaba corrigiendo el documento. El documento, la proposición R debe ser así. Sofía utiliza correctamente la resonancia. Sin embargo, cuando venimos al lenguaje natural, miren, aquí estoy escribiendo, ¿cierto? Voy a cambiar el color de tinta, ¿cierto? Del lapicero. Aquí debería estar así. Entonces, Sofía podría ser escrito así también, ¿cierto? Entonces, mira, después del sí, solo sí, ubíquense después del sí, solo sí, ¿cierto? Que está ahí en color amarillo. Entonces dice, Sofía no controla adecuadamente la respiración, ¿cierto? Y Sofía utiliza correctamente la resonancia. ¿Ustedes me están entendiendo? O sea, ahí después del i debe ir también, debería ir también la palabra Sofía o el nombre Sofía. ¿Sí? ¿Me entienden? sí señora, hasta ahí le entendí.
Listo. Solamente que en el lenguaje natural nosotros no escribimos así, ¿cierto? O sea, nosotros no escribimos Sofía no controla adecuadamente la respiración y Sofía utiliza correctamente la resonancia. ¿Sí? Nosotros no hablamos así. Nosotros hablamos simplemente Sofía no controla adecuadamente la respiración y utiliza correctamente la resonancia. ¿Está bien? O sea, esa palabra que yo coloqué ahí en rojito, ¿cierto, Sofía? El nombre de Sofía después del I realmente sobra. ¿Me entienden? O sea, solamente colóquenle en sentido a lo que ustedes están leyendo, ¿sí? Es lo mismo decir, Sí, Sofía no controla adecuadamente la respiración y utiliza correctamente la resonancia, o decir también, Sofía no controla adecuadamente la respiración y Sofía utiliza correctamente la resonancia, ¿sí? Es lo mismo, ¿me entienden? O sea, no sí, sí, importa lo que señor. ustedes escriban, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero decir. Bueno, en fin. ¿Queda claro en lo que ustedes deben hacer en el primer ejercicio? ¿O tienen dudas, tienen alguna duda? Pueden levantar la manito si alguien quiere hablar. Por el chat ninguno ha comentado todavía, compañero. Ok, ok, profe Laura, muchísimas gracias. Bueno, entonces voy a tener que continuar preguntando si ustedes si continúan así de tímidos. Entonces, miren, resulta que el ejercicio 1, ¿cierto? Pide 3 cosas, ¿cierto? La primera cosa es escribir el lenguaje natural, como aparece aquí, ¿cierto? Aquí, bueno, yo no lo escribí completo, aquí es lenguaje natural, ¿cierto? Ese es el lenguaje natural, es lo que ustedes deben escribir o deben construir en un texto de acuerdo al lenguaje simbólico que les dan, ¿sí? Entonces observen que ese lenguaje natural corresponde a la simbolización, ¿sí? P si solamente si no Q y R, ¿está bien? Ahora, otra cosa que ustedes deben hacer es la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, para hacer la tabla de verdad, ustedes deben tener en cuenta, bueno, pues la teoría que ya les fue explicada en la web conferencia en esta semana. Todos los que están aquí pudieron asistir a la web conferencia. Fue el miércoles a las 7 de la noche. No, señor, yo no pude asistir porque no me aparecía el link, no me dejaba ingresar. ¿No pudiste ingresar? ¿Cómo así? El link que yo te envié? Pues el otro día no pude ingresar. Me decía que error, algo así, no pude ingresar. ¿A alguien más le sucedió lo mismo? De los que están aquí presentes, Cindy Lorena, ¿tú pudiste ingresar a la web conferencia? Dice que se le cruzó con una clase y no pudo ingresar. Ah, entiendo. Dilmar Steven, ¿tú Sí, pudiste ingresar a la web conferencia? Ah, ok. Cindy Lorena, ¿pudiste ingresar? profe, yo hice la webconferencia, bueno, no recuerdo bien, es que yo tengo tantas materias que a veces me enredo. Hice la webconferencia con una chica, Tranquila. creo que fue la que Sí. nos explicó con una hoja de Excel y nos iba pues, describiendo el ejercicio de cuándo era verdadero, cuándo era falso. Creo que eso fue el domingo, si no me equivoco, en la mañana. No, yo creo Tal que vez no. estabas con con la chica que nos Ah, está tal vez. apoyando, Ah, sería la la monitora, tal monitora. vez. Tal vez era la Sí, monitora. sí, seguro, Ah, con la monitora. ok, Y sí. Jessica dice que se encontraba de turno y no pudo ingresar. Naren dice que estaba trabajando y no pudo ingresar. Ok. Bueno, entonces, bueno, y los demás, Dilmar, Steven, ¿tú pudiste ingresar? Harold, ¿tú pudiste ingresar a la web? Jessica Licer, ¿pudiste ingresar a la web que se realizó el miércoles? Entiendo, Yolman. Jolman, Gracias. ok. Me salió la notificación en la parte superior, Laura.
Jessica Lisset, Laura Juliana, ¿pudiste ingresar? Yurley Tatiana, ¿pudiste ingresar? Bueno, entonces, muchachos, la idea de unas CIPAS, bueno, de un CIPAS, perdón, es que aprovechemos el tiempo al máximo, ¿cierto? Que nosotros como tutores pues seamos ese apoyo oportuno que ustedes necesitan en el desarrollo de la tarea. De ahí que es importante, ¿cierto? Más que venir a participar a la CIPA, ¿cierto? Que ustedes traigan sus dudas para que la realimentación pues tenga su fin, ¿cierto? Bueno, como les decíamos, obviamente la idea de este CIPAS es, bueno, presentarles algunos ejemplos, indicarles cómo es que ustedes deben aprovechar las herramientas que tienen, ¿cierto? Como lo decía Cindy, entonces tal vez el domingo tuvieron un encuentro con la monitora. Recordarles también que ustedes tienen tutor en línea. La información generalmente se les comparte en el grupo de Teams que cada uno de sus respectivos tutores ha creado con ustedes. Entonces deben estar pues atentos a la información que se les comparte allí, ¿cierto? Porque entonces tutor en línea es semanal, son todos los martes de 9 de la mañana a 12 y los jueves de 4 a 7 de la noche. Entonces, para que ustedes estén atentos, ¿sí? Además de eso, pues vamos a tener las CIPAS, ¿cierto? Que son con cada uno de sus respectivos tutores, donde les vamos a solucionar las dudas de una forma más puntual, porque es posible que en tutor en línea, aunque se les solucionan dudas y se les presentan ejemplos, pues a veces por la cantidad de estudiantes, pues no se alcanzan a responder todas las preguntas que tienen y solucionar pues todas las dudas también. Por favor, yo sé que ustedes son de primera matrícula, ¿cierto? Que son de primer semestre, la mayoría. No sean tan tímidos, ¿sí? Imagínense que ni siquiera nos estamos viendo cara a cara y aún así ustedes pues son de pocas palabras. Entonces, por favor, intentemos ser más dinámicos, ¿sí? Intenten hablar un poquito más para que podamos aprovechar y podamos dirigir la CIPA, obviamente, a las necesidades que ustedes tengan. ¿Está bien? Eso lo deben tener en cuenta entonces para las próximas CIPAs. Y ahora, obviamente, si tienen dudas, nuevamente lo resalto, por favor, pregunten, ¿cierto? Expóngalas para nosotros poder explicarles, ¿cierto? Y bueno, vamos a explicar entonces este ejercicio, las tablas de verdad, ¿cierto? John, ¿me esperas un momento? Dime, Laura. Nos está diciendo que no está en ningún grupo, que sí lo podemos anexar. ¿A quién? Merani Díaz Quirós. Que tiene Pero problemas con el Melody, correo institucional. Entonces, y Merani, ¿quién es tu tutor del curso? ¿John ¿es la Freddy profe o Laura yo? o soy, exacto, sí. Melody, ¿quién es tu tutor? Ay, la verdad no me acuerdo. Es Bueno, entonces importante por que favor revises esa revísalo. información. Sí, lo revisas y por favor, yo creo que te llegó la invitación de este CIPAS, ¿cierto? O bien de parte de la profe Laura o de parte mía. Entonces, por favor, nos respondes ese correo informándonos de tu situación y veremos entonces cómo podemos colaborarte. ¿Ok? Para el grupo de Bueno, Teams es importante. Gracias, Melody. Dime. Tienes la palabra, Melody, si vas a decir algo. no, solo que muchas gracias. Yo les escribo Ok. entonces por el correo. Está bien, estaremos atentos entonces a tu mensaje. Sin embargo, bueno, ahí el primer paso es resolver obviamente la situación de tu correo institucional, porque para el Teams, obviamente, es una cuenta, bueno, es una herramienta institucional, entonces funciona con tu correo institucional, ¿cierto? Sin embargo, pues debes estar atenta a la información que se te llegue, bueno, que te llega al correo interno del campus y también a tu correo institucional, ¿cierto? Por donde te enteraste de esto, del CIPAS que estamos trabajando hoy. Sí, pues me enteré fue por la plataforma, o sea, mirando los correos personales que me llegan ahí, porque pues la verdad
he escrito, les he dicho que no, o sea, no me da la contraseña, que por favor me la vuelvan a generar y entonces es muy complicado entrar. Entonces a veces entro es con el correo institucional de la uni antes, también estoy en la universidad, entro es con ese, Mm, ¿Y tú de qué SEAD eres? Bueno, ¿de qué sede de la UNAD? de Málaga. Bueno, pues si no te responden, tal vez pudieras ir de forma, bueno, presencial a presentarte a una sede, bueno, a un campus más cercano de la UNAD y que te puedan colaborar. Generalmente es así que lo hacen. Sí, porque sin el correo institucional, pues realmente te quedan las cosas muy difíciles. Sí, así es posible pues que te atrases, ¿cierto? Porque se te comparte información y no estás teniendo el acceso a ella. Bueno, entonces les voy a explicar aquí rápidamente esta tabla de verdad, ¿cierto? Para la tabla de verdad o las tablas de verdad deben tener en cuenta cómo es que es la interpretación de los conectivos, ¿sí? Realmente, bueno, ustedes van a tener cuatro conectivos, realmente, cuatro conectivos binarios y un conectivo unario, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los conectivos? Entonces, conectivos, ¿cierto? Los conectivos que ustedes deben conocer, está la conjunción, ¿sí? Que es esa barrita para abajo, ¿cierto? Está la disyunción, ¿sí? Está la implicación, que es esta flechita, o entonces, que también se llama, y está, pues, la flechita con doble sentido, que es sí y solo sí, ¿cierto? Entonces, y también estos conectivos son todos binarios, o sea, relacionan, ¿sí? Conectivos binarios, relacionan dos proposiciones simples. Bueno, no dos proposiciones simples, relacionan dos proposiciones. ¿Está bien? Y también tenemos un conectivo unario, que es la negación. Y ese conectivo unario, pues tiene ese adjetivo unario, obviamente porque es o relaciona solamente una proposición, ¿cierto? Esta es la negación. ¿Está bien? Ahora, cada uno de esos conectivos, pues tiene una interpretación entre los valores de verdad, ¿sí? Por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, la conjunción, ¿sí? Si tenemos las proposiciones P y Q, bueno, P y Q, ¿cierto? En la parte superior estoy haciendo la tablita, ¿sí? En color rojo, ¿sí la observan? ¿Cierto? Entonces aquí tenemos esas dos proposiciones, ¿sí? Y la idea es analizar, obviamente, todas las combinaciones posibles de las proposiciones, ¿sí? Entonces, el conectivo I, ¿cierto? ¿Cómo será que se relaciona? Entonces, vamos a hacer la tablita del conectivo I, ¿cierto? El conectivo I, ¿cierto? El conectivo O, el conectivo implicación y el conectivo sí, solamente sí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que se interpretan los conectivos de acuerdo a sus valores de verdad? ¿Cierto? Entonces, bueno, primero que todo, una forma de usar los valores o de otorgar los valores de verdad es de acuerdo a la cantidad de proposiciones, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes tiene idea de de cómo se otorgan la cantidad de valores de verdad en una tabla de verdad? ¿No? ¿Nadie tiene idea? Harold, puedes hablar. Profe, buenas noches. Muy buenas noches, Harold, bienvenido. Qué pena de antemano, una disculpita porque me encuentro laborando y por si escuchan algún ruido por ahí extraño. No, Profe, tranquilo. se hace con la fórmula N a la 2, no, 2N. Ah, 2N, o sea, sí.
2 elevado, n espera. elevado. N elevado. Perfecto. Entonces n es un exponente. Entonces sería 2 a la n. ¿Cierto? Así como yo lo escribí en rojito ahí al lado de la tabla. ¿Cierto? Entonces 2 a la n. Perfecto. Entonces esta es la fórmula. ¿Cierto? Para determinar los valores de verdad. ¿Sí? Ese 2 a la n. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde n? ¿Sí? ¿N qué es, Harold? ¿Sabes qué es n? La cantidad de, bueno, no me acuerdo el nombre, pero la cantidad de letras que hay en Correcto. la ¿Sí? proposición. Bueno, muy bien. Realmente la cantidad de letras, que hay en la simbolización, ¿cierto? En otras palabras, es la cantidad de proposiciones simples. ¿Está bien? Entonces, en este caso, bueno, es como ya lo dijo Harold, ¿cierto? Cantidad, ¿sí?, de proposiciones simples. Proposiciones simples. ¿Está bien? Listo. Entonces, eso es lo que significa SN, ¿cierto? SN es la cantidad de proposiciones simples. En este caso, yo estoy haciendo esa tabla en la parte superior. ¿Cuántas proposiciones estoy considerando? Listo. ¿Quién me puede dar la respuesta? 3, profe. Cindy, ¿sí? ¿Me ibas a hablar, por favor? ¿Me dices? ¿Cuántas 3. proposiciones yo tengo? Bueno, hay 3, ¿cierto? En la estación, ¿cierto? Muy bien. Pero en la parte superior, ¿cuántas yo estoy considerando? O sea, en la tabla que yo estoy haciendo de forma manual. 2. 2, correcto. Sí, Entonces, ¿cuántos valores de verdad debo usar? 2. 2, bueno, listo. Entonces, tenemos así, tengo 2, ¿cierto? Y estoy usando 2 proposiciones, ¿cierto? Que son P y Q. ¿Cuánto me da 2 elevado a la 2? ¿Me puedes repetir, Cindy? Es que se me cortó un poquito aquí el internet, no te alcancé a entender bien. 4, ¿o me equivoco? No, está correcto, ¿cierto? Entonces, 2 a la 2 es 2 por 2, queda 4. Muy bien, ¿cierto? Entonces, debemos tener o debemos usar 4 valores de verdad. ¿Y cómo se distribuyen esos valores de verdad? Bueno, esos valores de verdad se distribuyen, ¿cierto? Entonces, 2 verdaderos. Bueno, espera que este morado yo creo que no se ve muy bien. Debo escoger otro. Voy a continuar, bueno, voy a continuar con el rojo. Debo usar 2 verdaderos, ¿cierto? Y 2 falsos en debajo de la P, ¿sí? O sea, divido la mitad. Entonces, como debo usar 4, entonces coloco 2 verdaderos y 2 falsos. Ahora, para el caso de Q, entonces yo voy a colocar un verdadero, un falso, un verdadero y un falso, ¿cierto? O sea, si antes en debajo de P coloqué 2 verdaderos y 2 falsos, entonces después voy a cortar a la mitad, ¿cierto? Entonces un verdadero, un falso para Q, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a ser la interpretación de los conectivos de acuerdo, pues, a esos valores de verdad, ¿sí? Entonces, la interpretación del I, ¿cómo es? O sea, si yo tengo 2 valores de verdad, ¿cierto? Pues entonces el I va a ser verdadero, si los de verdad son verdaderos, y va a ser falso en todos los otros casos, ¿sí? O sea, el I es verdadero. Bueno, voy a hacer aquí el I un poquito mayor para que no se me confunda con los valores de verdad. Y el O también, ¿sí? Entonces, este es un valor de verdad, ¿cierto? Esto es verdadero, ¿sí? Entonces, el I es verdadero solamente cuando los dos valores de verdad van a ser verdaderos, ¿cierto? Es falso en todos en los otros casos, ¿sí? Es la forma más fácil de aprender el I, ¿cierto? Ahora, el O es verdadero cuando por lo menos uno de los dos casos es verdadero, ¿sí? Entonces, si P es verdadero y Q es verdadero, pues el O es verdadero. Bueno, voy a cambiar aquí este color. Voy a usar bueno, yo creo que vamos a tener que usar, bueno, tal vez el negro. Entonces va a ser, el I es verdadero, ¿cierto? Y falso en todos los otros casos.
Verdadero cuando P y Q es verdadero. Ahora, el O es verdadero, ¿sí? Cuando P es verdadero o Q es verdadero, ¿cierto? O sea que en el primer caso, si P y Q son verdaderos, pues entonces tenemos verdadero el O, ¿cierto? Y en el segundo caso, ¿cierto? Tenemos aquí que P es verdadero y Q es falso, ¿cierto? Pues entonces, como P es verdadero, el O va a ser verdadero, ¿sí? Nuevamente el caso que sigue, tenemos P falso y Q verdadero, ¿cierto? Entonces, nuevamente tenemos ahí que el O va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque solamente necesitamos que una de las dos proposiciones sea verdadera, ¿sí? Ahora, al final tenemos que tenemos falso, falso. Entonces, en ese caso, el O va a ser falso, ¿cierto? Porque el O solamente es verdadero cuando una de las dos proposiciones es verdadera. Si las dos son falsas, pues entonces él tiene que ser falso. Ahora, la implicación. ¿Alguien sabe la regla para la implicación? ¿Cómo es que es interpretada la implicación? Sergio, Perea Sergio, ¿tú sabes cuándo es la implicación o cómo se interpreta la implicación? ¿Alguien sabe cómo se interpreta la implicación? Bueno, voy a interpretar entonces ese silencio como que tienen dudas, ¿está bien? Ahora, entonces la implicación, ¿cierto? Ella es falsa únicamente cuando el antecedente es falso, ¿cierto? Y cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿cierto? O sea, si yo tengo P implica Q, observemos que en esta tabla, como la estamos considerando, ¿cierto? En el conectivo I, yo estoy considerando P y Q, ¿cierto? Bueno, para la implicación, entonces sería P, si yo tengo, voy a hacerlo con otro color aquí en la parte inferior, ¿cierto? Entonces, si yo tengo P implica Q, ¿cierto? Este de aquí es el antecedente, ¿cierto? Y Q es el consecuente. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, cuando la implicación es falsa, ¿cierto? Pues cuando P es verdadero, ¿sí? Implica Q falso, ¿cierto? En ese caso, verdadero implica falso, obtenemos como resultado falso. ¿Está bien? En ese caso, si observamos nuestra tabla, ¿cierto? Verdadero implica falso, esa está aquí, ¿cierto? Ahí donde yo circulé, bueno, verdadero o falso, ¿cierto? Cuando P es verdadero y Q es falso, entonces es que la implicación va a ser falsa, ¿cierto? Los demás valores son verdaderos. O sea que en este caso es que la implicación va a ser falsa y los demás son verdaderos, ¿cierto? ¿Está bien? Y el sí solamente sí es verdadero, ¿sí? Cuando los dos valores de verdad o cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Entonces, en ese caso, ¿cuándo sucede eso? Bueno, pues sucede aquí, perdón, esto no, voy a coger otro color, ¿cierto? Estamos, tampoco es un buen color, estamos aquí, ¿cierto? En la primera fila, ¿cierto? Tenemos P verdadero y Q verdadero, ¿cierto? Y en la última tenemos P falso y Q falso. Entonces, en esas dos condiciones es que tenemos que el sí solamente sí es falso. O sea, aquí es falso y en la última, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor de verdad. En los otros casos, perdón, me equivoqué, es donde él es verdadero, entonces aquí es verdadero y en los otros casos es falso, ¿sí?
Me estaba equivocando, ¿cierto? Entonces el sí solamente sí es verdadero solamente cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad. O los dos bien, o los dos son verdaderos, o bien los dos son falsos, ¿sí? Entonces, esa tablita que tenemos aquí, bueno, esa tablita que yo he construido en la parte superior, es la tablita que ustedes deben tener en cuenta para que realicen todas las tablas de verdad manuales que les va a exigir la tarea, ¿cierto? Esto que yo hice aquí en la parte superior, ¿cierto? Esta tablita es la tabla que ustedes deben saber para hacer todas las tablas de verdad que les pidan, ¿sí? Esa interpretación. ¿Por qué? Porque esa es la interpretación de los conectivos. Ahora, vamos ahora sí, bueno, voy a borrar lo que teníamos aquí en la parte inferior del antecedente y el consecuente. Bueno, no creo que sea necesario, ¿cierto? Voy a borrar esta partecita aquí de las fórmulas del lado derecho. Y entonces lo que tenemos aquí es tres, bueno, para nuestro caso, ahora sí vamos a ir al ejemplo en sí, ¿cierto? En este ¿Puedo hacer una ejemplo, pregunta? sí, claro que sí, puedes preguntar, Cindy. Dime. O sea que de acuerdo al número de letras es largo mi cuadrito, ¿cierto? Exactamente, así, de acuerdo a tu número de letras, es la cantidad de valores de verdad que tú vas a usar, correcto, ¿sí? Entonces miremos la tabla que está en negrito, ¿cierto? Que es la del ejemplo ahí. ¿Cuántas proposiciones tú ves? Bueno, en esta simbolización, ¿sí? En esa que yo estoy resaltando ahí en color azul, encima de la tabla. ¿Cuántas letras hay? 3. 3. Entonces, según la fórmula, ¿cierto? Que Harold nos recordó, la fórmula es 2 a la n, ¿cierto? Donde n es el número de letras. En este caso, pues tenemos que reemplazar ese 2 por 3, ¿sí? Y entonces 2 a la 3 va a ser 2 por 2 por 2, ¿sí? O sea, debemos multiplicar el 2 3 veces. ¿Y cuánto nos da eso? 8. 8, correcto, ¿cierto? O sea que ese 8 es el número de valores de verdad, ¿sí? Es la cantidad de valores de verdad. Entonces, si observamos bien, debajo de la P, ¿cierto? Hay 8 valores de verdad, míralos. Ahí donde yo estoy resaltando en color verde, ¿sí? Ahí están los 8 valores de verdad. Ya no hay 4 como lo hicimos inicialmente en la tabla superior que yo creé manualmente, ¿sí? Ahí hay 8 valores de verdad. Esos 8 valores de verdad corresponden exactamente, pues, en este caso, al hecho de que nosotros tenemos 3 proposiciones, ¿cierto? Que son P, Q y R. ¿Está bien? Ahora observemos una cosa. Como son 8 valores de verdad, pues dividimos a la mitad, ¿cierto? La mitad es 4. Entonces colocamos 4 verdaderos debajo de la P y después 4 falsos, ¿cierto? Ahora pasamos a la proposición Q que está al ladito. Entonces en la P, como colocamos 4 verdaderos y 4 falsos, ahora colocamos debajo de P, primero, 2 verdaderos, ¿cierto? 2 verdaderos, ¿sí? Y 2 falsos, ¿cierto? Después 2 verdaderos otra vez y finalmente 2 falsos. O sea, vamos reduciendo la mitad y vamos intercalando la cantidad de valores de verdad, ¿sí? Y ahora la R, ¿cierto? Para el caso de la R, entonces ya colocamos un verdadero, ¿cierto? Un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. ¿Está bien? Entonces vamos colocándolos, o sea, colocando los valores de verdad, pues en esa, siguiendo esa secuencia, ¿cierto? ¿Y por qué lo hacemos así? Bueno, pues eso es una manera que se ha adoptado, ¿cierto? Realmente podríamos escribir primero R, ¿cierto? Y colocar R, verdadero, falso, después verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, ¿cierto? Realmente eso no es tan relevante, pero pues la literatura o como se ha enseñado siempre ha sido así, ¿cierto? Entonces nosotros comenzamos o continuamos estudiando realmente como lo han estudiado antes o como se ha enseñado, pero en sí no es eso, no es tan relevante. ¿Está bien? Es como la combinación de probabilidades. ¿Es como la qué, perdón? Combinación de probabilidades. Es como una combinación, es más o menos así. Realmente, ¿cierto? Lo que queremos hallar aquí es todas las combinaciones posibles, ¿sí? Y lo que está atrás de esto es lo que tú me estás diciendo, ¿sí? Realmente es una combinación.
¿sí? Estamos hallando todas las combinaciones posibles de valores de verdad entre P, Q y R, ¿sí? Realmente eso es lo que está atrás de esto, ¿sí? Lo que tú has dicho. Hay un poco de probabilidad, exacto, ¿sí? Pero bueno, no debemos profundizarnos en probabilidad porque ya nos estamos cambiando de curso. Entonces ese no es el objetivo. Ahora, aquí tenemos la proposición no Q, ¿cierto? Negar no Q, pues es simplemente cambiar el valor que tiene Q, ¿cierto? Entonces, mira, bueno, voy a borrar los colorcitos que yo coloqué ahí y entonces coloquémonos en Q, ¿cierto? Entonces, vamos a negar Q. Entonces, aquí tenemos Q, ¿sí? Y vamos entonces ahora a identificar su negación, ¿sí? Entonces, observemos. En esta línea, bueno, aquí, ¿cierto? Tengo Q verdadero. ¿Su negación qué es? Si yo sé que Q es verdadero, entonces su negación es lo contrario, ¿cierto? Y decir que Q no es verdadero es decir que Q es ¿qué? Falso. Falso. Correcto, ¿cierto? Muy bien. Es decir que es falso, ¿cierto? Entonces, si Q es verdadero, pues no Q va a ser falso. Luego, si Q es verdadero, pues su negación nuevamente es decir que Q es falso, ¿cierto? Si Q es falso, pues su negación entonces es decir que Q es verdadero. Si Q es falso, entonces su negación es decir que no Q es verdadero, ¿cierto? Bueno, y así continuamos, ¿cierto? Donde Q es verdadero, entonces no Q va a ser lo contrario, ¿cierto? Esa es la negación. Muy fácil, ¿correcto? Ahora, observemos que el simbolito que tiene no Q ahí en la parte superior de la tabla es como una línea curva, ¿cierto? Y después lo cambian a la notación que yo les dije que era la negación. Bueno, esa línea curva también sirve para decir que esa es la negación, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer la tablita de no Q y R, ¿cierto? No Q, entonces debemos ubicar cuáles son las columnas que tenemos. Tenemos que usar, bueno, la columna no Q, ¿cierto? Que es esta que tenemos aquí en moradito. Y vamos a usar entonces R, ¿cierto? Entonces R es esa que yo coloqué ahí en azulito, pero voy a ampliarla un poquito para que ustedes la puedan ver mejor, ¿cierto? Entonces miren, ahí la tenemos. Entonces en moradito tenemos no Q, ¿cierto? Y tenemos la conjunción y, ¿cierto? R. Entonces, ¿dónde está R? Ah, bueno, entonces R está aquí. Yo la he resaltado en azulito claro, ¿cierto? Entonces, observen que primero vamos a analizar el moradito, porque ese que está escrito primero, no Q, conjunción R, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo es la interpretación de la conjunción. Miren la interpretación de la conjunción aquí, ¿cierto? En la tabla que yo hice manualmente arriba, ¿cierto? Entonces, miremos los verdaderos. ¿Cuándo es que Q es verdadero? ¿Cierto? Cuando ambas posiciones son Los dos verdaderas. Correcto, Melody. Muy bien, Cindy. ¿Cierto? Cuando las dos son verdaderas, ahí es donde la conjunción es verdadera. Entonces es súper fácil construir esa columna. Lo único que debemos ver es cuando esos dos valores, ¿cierto? La columna del moradito y la columna del azulito, las dos son verdaderas, ¿cierto? Entonces vamos a ver dónde son las dos verdaderas. Mira, son verdaderas aquí, ¿cierto? Bueno, realmente, espera, yo cojo otro colorcito para resaltar. Bueno, son verdaderas aquí, ¿cierto? ¿Dónde más son verdaderas? Aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Si eres verdadera y no Q es verdadera, pues entonces ella va a ser verdadera. ¿Y son falsas en dónde? En todas las otras posiciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la interpretación de nuestra conjunción es así, ¿cierto? Con esa tablita que hemos hecho ahí en la parte superior. ¿Está bien? Ahora, y es así que construimos la tabla de la conjunción. Súper fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que la conjunción solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas, ¿sí? Ni siquiera tuvimos que mirar una por una, solamente ubicamos las dos, o sea, donde las dos, R, no Q y R, ¿cierto? Son verdaderas y ya sabemos que la otra tiene que ser verdadera. Y todas las demás son falsas, ¿sí? Súper fácil. Ahora miremos entonces, perdón, la última tabla, ¿cierto? O sea, ya tenemos esta columna. Vamos a ver la última columna. Entonces vamos a ver, ¿cierto? ¿Cuáles son las proposiciones que se relacionan allá? ¿Sí? Entonces, ya tenemos la columna de no Q y R, ¿cierto? Esta que tenemos aquí en amarillo, que es esta, ¿cierto? Que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, no Q y R es esa columna que tenemos ahí en amarillito, que yo ya la resalté, ¿sí? Vamos a resaltar en otro color, en verde claro, ¿cierto? P, ¿cierto? Entonces, yo tengo P aquí, la otra proposición que estoy relacionando. ¿Dónde está P? Bueno, P es la primera columna, mira, ¿sí?
Entonces tengo en amarillito la columna, ¿cierto? En amarillito, no Q y R, y tengo también P, que es la primera proposición. Vamos a analizar entonces esas dos columnas, ¿cierto? La que está en amarillito y la que está en verde. Y tenemos el conectivo sí, solamente sí. Vamos a ver en la parte superior la interpretación de nuestro conectivo sí, solamente sí. ¿Sí? Entonces sí, solamente sí es esta, ¿cierto? La última columna de mi tabla manual, ¿cierto? Entonces el sí, solamente sí, ¿cierto? Es verdadero en la primera columna, o sea, cuando P y Q, o sea, cuando los dos valores de verdad son verdaderos o cuando los dos valores de verdad son falsos, ¿cierto? O sea, cuando las dos columnas a la vez tienen el mismo valor de verdad, el sí, solamente sí es verdadero. Entonces vamos a ubicar esos valores de verdad, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo aquí con morado. Sí, entonces, donde las dos columnas, ¿cierto? La que está en verdecito y la que está en amarillo son a la vez verdaderos o son a la vez falsos, ¿cierto? Entonces, mira, en la línea 3 tenemos, ¿cierto? Que P es verdadero y la columna de amarillo, que está en amarillito, que es no pudiere, también es verdadero. O sea que ahí nuestro sí, solamente sí va a ser verdadero, ¿cierto? ¿Dónde más eso sucede? En la columna 5, en la línea 5, perdón, tenemos P falso y no Q y R, que está en la columna de amarillito, es falso. ¿Sí? ¿Dónde más eso sucede? En la última, bueno, en la columna 6 también tenemos nuevamente esa misma condición de los valores de verdad, ¿cierto? Tenemos P falso y tenemos no Q falso. Y finalmente en la columna 8, en la línea 8, ¿cierto? Nuevamente tenemos que P es falso y la proposición no Q y R, ¿cierto? Es falso. Por tanto, en esos renglones que hemos colocado, ¿cierto? Que he colocado en morado, bueno, yo creo que podemos resaltar solamente los valores de verdad. Aquí verdadero, ¿cierto? Aquí falso, falso, nuevamente falso y falso, falso, ¿cierto? Son los únicos que en los renglones tienen el mismo valor de verdad. Por tanto, aquí tenemos verdadero, perdón, aquí me equivoqué, verdadero y al último verdadero, ¿cierto? Y todos los demás son falsos, ¿cierto? Y es así que construimos esa tabla de verdad. Bueno, dejé de compartir sin querer, ¿cierto? Compartir pantalla sin querer. Bueno, ya son las 8:10. Yo creo que voy a parar por aquí, ¿cierto? Espero pues aclararles cómo es que se construyen las tablas de verdad, ¿cierto? Lo único que necesitan para construir cualquier tabla de verdad, espera nuevamente, es esa tablita que yo les compartí, bueno, que creé ahí manualmente con esa tabla. Ustedes pueden construir cualquier tabla de verdad, ¿cierto? Esa tabla que está ahí en amarillo en la parte superior, si lo único que necesitan saber es eso, con esa tabla ustedes pueden construir cualquier tabla de verdad, obviamente que sea finita, ¿no? Porque si tienen 1000 proposiciones, pues no van a terminar nunca. Pero las de los ejercicios máximo tienen 3 proposiciones, entonces la van a poder hacer obviamente sin ningún problema. ¿Está bien? Espero pues que haya sido productivo. Yo creo que pues no avanzamos mucho en el contenido, pero espero que haya sido pues de mucho provecho. ¿Está bien? Recuerden, la idea de estos espacios es que ustedes traigan sus dudas, ¿cierto? Que ustedes vayan trabajando los ejercicios y que ustedes traigan sus dudas para que por nosotros les podamos explicar, les podamos responder y ustedes puedan pues aprovechar al máximo este espacio. ¿Está bien? Les pregunto, ¿fue fácil conseguir el link en la aplicación, en el campus, el link de la reunión? Sí, Sí, señor. Ok. Profe, no sé, a mí me pasó algo particular realmente. Anteriormente Sí, yo me José. había ingresado como para ingresar con anticipación y no estaba Sí, el link señor. reflejado. Ya pues llegó la hora y sí, pero no sé o si sea, sea un error. o sea, tú lo encontraste ya cuando casi ibas a ingresar, cuando se iba a llegar la hora, ¿cierto? Exactamente. Ok. Bueno, realmente, bueno, esta implementación de las IPAs, de que ustedes cogen el link allá en el campus, eso es nuevo.
Entonces, yo realmente no sé bien cómo funciona esa aplicación, pero pues yo les he enviado, yo creo que la profe Laura también les ha enviado videos y les ha enviado un PDF de cómo ustedes ya pueden buscar para inscribirse y obviamente para conseguir el link, ¿cierto? Si conocen algún compañero que ha tenido alguna dificultad, por favor que nos escriba y nosotros vemos entonces si le podemos colaborar. Jóvenes y, bueno, y jovencitos, les agradecemos mucho por esta participación de ustedes. Realmente quedamos muy felices de que estén aquí y no lo olviden, ¿cierto? Entre más dudas tengan para la próxima vez, vamos a tener pues una interacción muchísimo mejor. Muchas gracias, profe John Freddy. Recordarles también a los chicos que la grabación también se les va a compartir. Gracias. Gracias. Ok, entonces Con hasta todos. luego. Gracias, profe Laura, y bueno, hasta luego, que tengan muy buena noche. Y que sea muy productivo este final de semana, que estudien mucho. Chao, chao. Chao.